Son instrumentos espaciales, se están probando en la Universidad de Valladolid porque en 2 años viajarán a Marte. Uno se ha desarrollado en Francia, el otro aquí. Este en concreto, su misión será averiguar si hubo o puede haber vida en el planeta rojo. Buenas noches, ya ven hasta dónde llegan nuestros investigadores, nada menos que a Marte. La política nos devuelve a la Tierra, es una legislatura incierta, pero los senadores del PP por Castilla y León deben hacerse oír, aportar su conocimiento del territorio y no olvidar quiénes les han elegido. Juan Vicente Herrera ha expoliado así a los 29 parlamentarios del PP. Son el grupo más numeroso de la Cámara y se tiene que notar. Debemos ser nosotros mismos los que con coraje, con orgullo y con trabajo hagamos valer lo que significa un representante del pueblo en forma de senadora o en forma de senador. Lactalis cierra Lauki en Valladolid porque no le es competitiva, pero a la vez se niega a venderla. La multinacional, eso sí, asegura que seguirá comprando la leche a los ganaderos de Castilla y León. El asunto ha llegado aquí, a la Interprofesional Láctea. El sector está de acuerdo en autorregular la producción, como ha planteado Europa. Horas estas cruciales en Bruselas. Europa intenta limar las discrepancias de sus socios sobre el preacuerdo alcanzado con Turquía para frenar el flujo de refugiados. Los jefes de Estado y de Gobierno deben ratificar el controvertido giro dado por Europa en esta materia y hay dudas y vetos a las deportaciones como el que apunta a España. Lo que salga de aquí se lo trasladarán mañana al primer ministro turco. Hoy es el Día Meteorológico Mundial, aunque si no lo fuera, los hombres y mujeres del tiempo seguirían llevándose un titular. A las puertas de la Semana Santa nos adelantan cómo va a hacer. Y la previsión no es buena, al menos hasta el miércoles santo. A partir de mañana empieza a llover, la segunda mitad de la Semana Santa se puede salvar. ¿Qué probabilidades hay? Pues se lo vamos a preguntar en directo en unos minutos al jefe de predicción de la AEMET. El PP de Castilla y León ha constituido hoy su grupo territorial de senadores. Es el primero que lo hace, además de ser el más numeroso de la Cámara. Juan Vicente Herrera les ha espoleado para que hagan valer su peso y su conocimiento del territorio, para que defiendan el mundo rural y una adecuada financiación local y autonómica. Herrera les ha pedido iniciativa y trabajo. De hecho, después de Semana Santa, el PP constituirá un grupo de coordinación entre las Cortes Generales, regionales, ayuntamientos y diputaciones. Foto de equipo del primer equipo del PP en el Senado, el de los 29 senadores de Castilla y León. Son el grupo territorial más numeroso en esa Cámara. Solo suman más escaños que Podemos y sus mareas, se lo ha señalado su portavoz. Pero además conocen el mundo rural, les ha dicho Herrera, y tienen que hacerse oír con coordinación e iniciativa. Debemos ser nosotros mismos los que con coraje, con orgullo y con trabajo hagamos valer lo que significa un representante del pueblo en forma de senadora o en forma de senador. Y también para no olvidar a quién debemos el estar en ese Parlamento. Eso, les ha recordado Herrera, debe diferenciarles de quienes, en alusión al acuerdo PSOE-Ciudadanos, se mueven entre la contradicción y el disparate al plantear, por ejemplo, la supresión de las diputaciones. Sobre todo, que falta de conocimiento de, vuelvo a repetir, esos políticos improvisados de laboratorio que no sienten ni padecen. En ese sentido, una de las primeras iniciativas del Grupo de Castilla y León será defender su modelo de ordenación del territorio. Tomamos su testigo en la defensa de esta fórmula organizativa y de esta forma de prestación de servicios. El de los populares de Castilla y León es el primer grupo territorial que se constituye. Los coordinará Gonzalo Robles. Javier Arenas, como secretario general del PP en el Senado, también ha estado presente en el acto. El Gobierno de Castilla y León ha aprobado hoy los cambios normativos necesarios para que los funcionarios y los trabajadores de SACIL recuperen las condiciones laborales previas a la crisis. Así se acordó en la Mesa de la Función Pública a finales del año pasado y lo aprobado hoy por el Consejo de Gobierno lo da cumplimiento.
Los funcionarios recuperan parte de sus derechos perdidos, como los días de vacaciones adicionales por tiempo trabajado, los 6 días de asuntos propios o los días por antigüedad. Además, podrán disfrutar de vacaciones que hayan coincidido con el permiso de maternidad o incapacidad temporal o riesgo durante el embarazo. En el caso concreto de SACIL, este acuerdo supone un coste de 16 millones en 2016 y 2017. El Ejecutivo aprueba además un aumento de un 15% en la subvención destinada al Centro en Red de Medicina Regenerativa y reitera su compromiso con la investigación ante las críticas de la oposición por no apoyar su proposición no de ley. Si lo que se busca es el enfrentamiento, vamos mal. El objetivo que marcó el presidente Herrera en el discurso de investidura es inamovible. Se acortan los plazos de indemnización por los daños de los ataques de lobo, oso pardo o abutarda cuando sean responsabilidad de la Junta. Hasta ahora, la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial tenían una media de 8 o 10 meses, cosa que era criticada y con razón, fundamentalmente por los ganaderos, que es su modo de vida. Y en este caso nos comprometemos que con este seguro hay un plazo de 15 días. Y se regula el acceso a la información pública. La Junta deberá responder la petición de cualquier ciudadano en el plazo de un mes. La producción de Lauki se trasladará a Lugo y a Granada porque la planta de Valladolid no es tan competitiva, y no lo es porque no puede ampliar sus instalaciones y porque está infrautilizada. Así lo explica Lactalis en el documento que ha entregado al comité de empresa para justificar el cierre. Lo recoge hoy El Mundo Diario de Castilla y León. Ese es un argumento, otro, que la leche gallega es más barata y que nuestra comunidad no produce suficiente cuando somos la segunda autonomía productora de todo el país. En ese mismo documento, Lactalis solo ofrece recolocar a 30 empleados de los 85 actuales en plantilla. Pues Lactalis cierra la planta de Valladolid, pero no quiere venderla. Aquí reside el principal problema para buscar una alternativa a la factoría y también a su plantilla. Lo ha evidenciado hoy la vicepresidenta de la Junta, quien también ha señalado que Lactalis no ha respondido todavía a la petición de reunión que les ha dirigido el presidente Herrera. Ese es uno de los grandes problemas, que para acordar algo, para que alguien venda y otro compre, tienen que querer los dos. Por eso, precisamente, la discreción y la confidencialidad que se nos pidió nos pareció importante, porque a veces pues, un ambiente, podríamos decir, enrarecido en una negociación puede provocar que esa decisión empresarial que ahora mismo nos ocupa y nos preocupa, pues se hiciera firme, y eso, desde luego, es lo peor que podría pasar. Y el cierre de Lauki en Valladolid ha llegado esta misma tarde hasta la mesa de la Interprofesional Láctea en Madrid. El Gobierno y el sector están de acuerdo en aprovechar la posibilidad que abrió el último Consejo Europeo para reducir la producción de leche y regular así el mercado. El centenar de productores y proveedores de la planta de Valladolid de Lauki pueden estar tranquilos porque Lactalis ha asegurado que seguirá recogiendo su leche, una noticia que la empresa francesa ya había comunicado a los sindicatos, pero que hoy el director de recogida del grupo ha comunicado también al Ministerio y al resto de interlocutores del sector en una reunión celebrada para estudiar una bajada voluntaria de la producción de leche para intentar acabar con el desplome de los precios. Lo habían comunicado ya a los ganaderos, ahora ha sido ante el Gobierno y el resto de interlocutores del sector lácteo. El director de recogida de Lactalis, José Enrique García, asegura que los ganaderos de Castilla y León no se verán afectados por el cierre de la planta de Lauki en Valladolid. Mientras sea así, INLAC no va a intervenir. Es una actividad industrial. Nosotros, lo que como ganaderos y como representantes de ganaderos, lo que tenemos que mirar es porque el ganadero tenga garantizada la recogida de su producto, y parece ser, repito, que en este momento eso está garantizado. Ha sido en una reunión en la que Agricultura y el sector se han mostrado partidarios de reducir voluntariamente la producción láctea para mejorar los precios, medida que Bruselas aún debe perfilar, pero que Cabanas ve como una ocasión para autorregular el mercado interno. Tenemos la oportunidad de que la industria y el sector productor se pongan de acuerdo para ver exactamente qué es lo que podemos hacer, en qué condiciones y cómo tenemos que hacerlo. Para INLAC, las decisiones que se adopten deben proteger al ganadero joven. Esa reducción voluntaria debe de ir a un sector concreto o a una parte de ese sector concreto en función de edades, de viabilidad. A lo mejor sí. El secretario general de Agricultura ha insistido en la importancia de aplicar esta medida cuanto antes y ha fijado un plazo para ello de 2 o 3 meses.
Actualmente el vacuno, lo estamos viendo, es uno de los sectores más perjudicados. Así lo ha reiterado hoy la Unión de Campesinos de Castilla y León, invitando a que los ganaderos más mayores y sin relevo generacional abandonen la actividad voluntariamente, pero con indemnizaciones para dejar paso a los jóvenes. Lamentablemente ahora mismo tenemos una población joven con muchas inversiones hechas y tremendamente vulnerable, porque no pueden pagar todas las inversiones que tienen. Quizás ahora mismo los que mejor puedan aguantar esta crisis sean la gente más mayor que no ha hecho inversión en los últimos años, que no ha comprado cuota y que evidentemente le quedan 2, 3 o 4 años para jubilarse, evidentemente pues va a aguantar. 6.400 castellanos y leoneses dejaron la comunidad el año pasado. La inmigración creció un 4% y ya son más de 166.000 las personas empadronadas en el extranjero. La mayoría de esos castellanos y leoneses viven en América, en Argentina y en Cuba. Un tercio de los emigrantes reside en Europa. León y Zamora son las provincias con más vecinos censados fuera. Desde que empezó la crisis se han ido casi 1 millón de españoles. En estos momentos, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea tratan de consensuar una oferta que pueda convencer mañana a Turquía para deportar a Ankara a los refugiados llegados a Grecia de manera irregular. Es una negociación que se prevé compleja porque los 28 también deben lograr convencerse a sí mismos. Y por ahora hay posturas muy alejadas. España se opone a las expulsiones masivas de refugiados. Otros países tienen dudas sobre el amparo legal. Y otros no quieren acelerar la adhesión de Turquía a la Unión como contrapartida. Yo califiqué eso dentro con la palabra disparate. Es decir, el asilo es algo propio de los países democráticos y civilizados. Es importante que se considere de forma individual a cada refugiado y que se pueda tener en cuenta sus derechos. Yo aceptaré un acuerdo global y solo si se ayuda a Grecia, porque es ella la que asegura nuestra frontera exterior y quien tiene a los refugiados bloqueados. Las autoridades sanitarias griegas han diagnosticado un caso de hepatitis A en una niña de 9 años que ha sido trasladada al hospital y por eso hoy han vacunado a la población del campo de refugiados en el que estaba. El contacto directo es una de las formas en las que se transmite el virus. La noticia ha corrido como la pólvora y los padres que viven con sus hijos en este campo denuncian que ya han muerto niños por las malas condiciones en las que viven. Hay niños que están muriendo. Gracias a Dios mi hija no está afectada, pero hay niños conmigo en el hospital que están muriendo por las condiciones que tenemos aquí. Desde el Congreso nos llegaba una de las imágenes políticas de este día. Es la de una silla vacía, la de una ausencia, la del ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, que no ha asistido a la Comisión de Defensa del Congreso en la que estaba citado para informar de las conclusiones de la última reunión de la OTAN. Muy buenos días. La respuesta no se ha hecho esperar. Patxi López ha anunciado que pedirá una reunión para mañana con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para poner fin a esta crisis institucional en ciernes. Y ha recordado que en último término será el Tribunal Constitucional el que decida si el Congreso puede hacer labor de control sobre el Ejecutivo en funciones. El Tribunal Constitucional tendrá que decidir, cuando hay un gobierno en funciones, si esta Cámara tiene sus competencias limitadas. Y, por lo tanto, tal y como creemos, como digo, la mayoría de la mesa y la inmensa mayoría de la Junta de Portavoces no tiene limitada su capacidad y puede controlar al Gobierno en lo que hace o lo que deja de hacer o si se extralimita de sus funciones. El Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León ha aprobado esta mañana la memoria del año 2015. De los 513 dictámenes emitidos, más del 78% eran de consultas por la responsabilidad patrimonial de las administraciones, sobre todo en materia sanitaria. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, que ha presidido la sesión, ha defendido el papel de este Consejo, que destaca, asegura, por su austeridad. En el caso de la memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León,
no puede tener más rasgos de independencia, de austeridad, de eficiencia. Es un órgano que está previsto por la ley y, por lo tanto, no es un órgano que se haya generado o que se haya creado de manera ociosa o discrecional, en ningún caso. El fiscal Francisco Jiménez Villarejo defiende cambiar el sistema de instrucción para poder combatir mejor la corrupción. En el ciclo de justicia del norte de Castilla ha propuesto que la Fiscalía asuma el papel del juez instructor, que con frecuencia se ve desbordado por causas gigantescas. La dicotomía es entre una persona aislada, un órgano unipersonal, llevando causas verdaderamente complejas y un equipo, el trabajo en equipo, y un trabajo en equipo con supervisión. Es muy importante la independencia, pero la verdadera eficacia en la lucha contra la corrupción, por ejemplo, viene dada por el trabajo en equipo supervisado. Los jueces piden una reforma de la Ley de Violencia de Género para que desde el mismo momento en que la víctima interponga la denuncia, se someta al agresor a libertad vigilada y no haya que esperar a que exista una condena, tal y como sucede ahora. De esta forma, dicen, se aumentaría la seguridad a las mujeres víctimas. Una decena de audiencias provinciales, entre ellas la de León, aún exigen que se acredite la dominación del hombre sobre la mujer en los casos de violencia de género. Por eso los expertos piden que baste el hecho de golpear o maltratar, sea con la intención que sea. Ya son menos las sentencias que aplican este elemento finalístico que también, como hemos visto, provocan absoluciones o bien rebaja de la calificación penal. Cada mes se producen unas 10.000 denuncias por violencia de género. El observatorio plantea una reforma legal para reforzar las medidas cautelares como la orden de protección y alejamiento, añadiendo además la libertad vigilada. No es una vigilancia permanente policial, simplemente es un control. Lo importante de la medida es que el afectado por la orden de alejamiento, a la que ahora añadiríamos la libertad vigilada, va a saber que además de ese papel o ese documento que se le entrega por el órgano judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden en cualquier momento, en cualquier caso, acercarse a su vivienda y someterle a una entrevista o simplemente recordarle que no se puede acercar a la persona. Casi 8 de cada 10 sentencias analizadas fueron condenatorias. Las causas por este orden: maltrato, quebranto de condena o amenazas leves. El observatorio también destaca que de los 500 pronunciamientos del estudio, los casos de denuncia falsa fueron solo el 0,4%. El Ayuntamiento de León ha abierto expediente disciplinario a los 2 agentes de policía local que acompañaron a Raquel Gago a los juzgados el día de la vista en la que solicitaba que se mantuviera su libertad provisional. Este que están viendo es el momento en el que los 2 agentes acompañan y arropan a Raquel Gago. La investigación determinará si cometieron alguna infracción por abandonar sus labores para acompañarla. Hoy además hemos sabido que la Audiencia Provincial de León ha desestimado los recursos de las acusaciones y que ratifica la libertad provisional para Raquel Gago. Banderas a media asta y 2 días de luto oficial en Cuéllar, en la provincia de Segovia, en señal de duelo por la muerte ayer de 2 de sus vecinos, un matrimonio de avanzada edad, en el incendio de su vivienda. 2 días de luto oficial en la villa de Cuéllar tras el incendio en el que ayer fallecían 2 de sus vecinos. Hemos decretado desde el día de hoy 2 días de luto en muestra de apoyo a los familiares y por unirnos a su dolor. Según las primeras pesquisas, un cortocircuito puede ser el origen del fuego y el intenso humo en esta vivienda del número 2 de la calle María de Molina. Efectivos de la Policía Científica han inspeccionado esta mañana la vivienda para tratar de esclarecer las causas de este trágico suceso. Por su parte, los vecinos, aunque conmocionados, pudieron regresar a última hora de ayer a sus viviendas. Hemos pasado mucho susto, mucho miedo, la verdad. Sí, mi marido ha sido el que ha dado la patada a la puerta para poder sacar al señor. Al final ha fallecido, pero bueno, como le digo yo, has hecho algo bien. Había mucho humo. Y luego a partir de las 7 de la tarde ya nos dejaron entrar. Se ha metido el humo por todos los sitios y eso, pues nada, habrá que repararlo, que eso es lo mínimo, claro, para la desgracia que ha ocurrido. Un barrio que trata de retomar la normalidad tras este trágico suceso. Un coche accidentado y 2 mujeres atrapadas han obligado a actuar a los bomberos de León en colaboración estrecha con los servicios sanitarios del Hospital San Juan de Dios. Se trataba de un simulacro organizado por el centro hospitalario. El ejercicio ha llevado a una cuadrilla de 6 bomberos y a un conductor a atender a las 2 personas accidentadas, siguiendo paso a paso el protocolo para liberarlas del vehículo, mientras los sanitarios vigilaban su estado y rápidamente las trasladaban al centro hospitalario.
El PSOE no cejará, dice, en su empeño de que un acelerador lineal llegue a Ávila. Aplauden que se mejore el transporte, pero tildan de tomadura de pelo que lo venda como novedad el Partido Popular cuando lo prometieron hace ya 11 años. No puede quedar impune la irresponsabilidad, la tomadura de pelo y la burla del Partido Popular a los enfermos de una provincia como la nuestra, que tuvieron la valentía hace 11 años de dar la cara para exigir mejoras en algo que es imprescindible y que, como modestamente creo que os he informado y demostrado, sigue todo absolutamente igual. Se fue a hacer apuestas a un local de Salamanca y dejó a sus 2 hijos de 2 años encerrados en el coche y con la música a todo volumen durante casi 1 hora y media. La policía le ha detenido. La presencia de los agentes de policía fue requerida por varios ciudadanos que vieron a los niños llorando, visiblemente alterados y asustados en el interior de un coche, retenidos en sus sillas infantiles y con la música a todo volumen. Cuando llegaron los policías, también se personó el padre, que aseguró haberse asentado tan solo durante 5 minutos. Sin embargo, la posterior investigación determinaba que el padre había dejado a los 2 menores en el interior del coche, encerrados durante más de 1 hora y 20 minutos. En ese tiempo, en un local de apuestas de este centro comercial, había realizado hasta 6 jugadas vinculadas al deporte. Los niños fueron entregados a la madre una vez llevados a comisaría, mientras que el padre, de 24 años, ha pasado a disposición judicial. Contratistas, ingenieros y diferentes empresas de nuestra comunidad trabajan juntos en el proyecto Apofis. Proyecto que, entre otras cosas, estudia cómo reparar las fisuras, las grietas que sufren nuestras carreteras. En Castilla y León el asunto interesa mucho porque tenemos más de 32.000 kilómetros de red viaria que hay que mantener en buen estado. La temperatura, el CO2, el clima, conocer todos estos parámetros es necesario para arreglar las fisuras que se forman en el pavimento. Se consiguen monitorizando las carreteras mediante sensores. Lo importante es saber actuar en el mejor momento. Si una carretera se degrada demasiado, al final la actuación que tú tienes que hacer es una actuación muy costosa. Y si la haces demasiado pronto, digamos, no estás obteniendo los resultados que tú quieres. En esta jornada de trabajo, los integrantes del proyecto Apofis han presentado su plan de viabilidad. Ellos aún notan el paso de la crisis. Lo que es estrictamente el sector de las infraestructuras, parece que vamos a tener que todavía tener un poquito de paciencia. Hay que mantener más de 32.000 kilómetros de red viaria. Solo en cuanto a carreteras y trazado ferroviario, ¿no?, en Castilla y León tenemos un valor patrimonial de 35.000 millones. Su futuro más inmediato pasa por investigar qué nuevos materiales y tecnologías pueden utilizar. Y viajamos ahora al espacio, por lo menos nos ponemos en disposición de ello. La Universidad de Valladolid se convierte estos días en centro de ensayos de una misión espacial, la ExoMars 2018. Se prueban 2 instrumentos, uno de ellos desarrollado aquí y que tendrá que responder en tan solo 2 años a la pregunta de si en Marte hubo o puede haber vida. Están viendo el rover que en mayo de 2018 viajará a Marte dentro de la misión europea ExoMars. El objetivo es comprobar si ha habido o hay actividad orgánica en el planeta marciano, algo de lo que se van a encargar estos 2 instrumentos. Este, conocido como Micromega, es un espectrómetro diseñado por Francia y este llamado Raman por la Universidad de Valladolid. Un láser, que es el que ilumina la muestra. Esta muestra emite una señal Raman, que es la que nos indica el material del que estamos hablando, es la huella dactilar del material. Se trata de la primera vez que ambos instrumentos trabajan conjuntamente. Si uno de los instrumentos es capaz de detectar algo que se considera esencial, el otro instrumento es capaz de ir al mismo punto y confirmar o no que ese descubrimiento es real. ¿Pero qué tiene de especial esta misión? Nosotros vamos a tomar muestras por debajo de la superficie marciana, ¿vale? El siguiente paso para llegar a la misión final será realizar otro ensayo, también en Valladolid, pero juntando estos 2 equipos con otro alemán, detector de orgánicos.
Cuando usamos el móvil o colgamos un vídeo en un servidor, estamos consumiendo energía y contaminando. Las tecnologías de la información y la comunicación emiten CO2 en cantidad equivalente a la de la aviación europea. Sobre esto ha llamado la atención la Fundación Patrimonio Natural dentro del proyecto Life Green en unas jornadas, estas celebradas en Madrid, en las que ha analizado el potencial de las compras verdes por parte de la Administración. También un buen uso de las TIC puede reducir las emisiones del resto de sectores. Gestión del tráfico, en domótica, edificios inteligentes, redes eléctricas inteligentes. Las opciones que nos dan las TIC son, digamos, los impactos positivos que las TIC pueden tener en nuestra vida y en la mejora de los impactos ambientales es tremendo. El tiempo se estropea a partir de mañana. De hecho, el viernes por la tarde la lluvia llegará a todas las provincias. La primera parte de la Semana Santa estará marcada por la inestabilidad y la posibilidad de lluvias. La segunda mitad, a partir del miércoles, puede mejorar. Es el avance que ha hecho hoy la Agencia Estatal de Meteorología. También ha repasado el invierno que vamos a despedir en tan solo 3 días. Invierno atípico por las suaves temperaturas y por la lluvia. De media han caído 203 litros por metro cuadrado. La media de otros años rondaba los 125. Este es el avance de lo que meteorológicamente puede ser esta Semana Santa, pero la previsión minuciosa a tiempo real la van a tener en nuestro espacio del tiempo. A partir de hoy, nuestro compañero Andrés Gómez les va a detallar cómo va a hacer durante las principales procesiones de la comunidad. En Castilla y León Televisión sabemos que estos días de Semana Santa son muy especiales y que todos estamos más que nunca pendientes del cielo. Por eso, desde el tiempo, queremos informarles al detalle. ¿Lloverá o no lloverá? ¿Hará frío? ¿Viento? ¿Será necesario abrigarse mucho para salir a la procesión? Desde ya estamos preparando una serie de previsiones específicas para algunas de las procesiones más destacadas que viviremos en esta Semana de Pasión. No nos conformamos con dar cualquier previsión, por lo que hemos pensado en darles datos de máxima utilidad. Concretamente estamos preparando previsiones para más de 60 procesiones a lo largo de toda la Semana Santa. Incluiremos la probabilidad de lluvia y también, importante, la temperatura de sensación térmica. De esa forma, ustedes, al salir a la calle, al salir a la procesión, sabrán perfectamente qué ropa ponerse. En primavera es más difícil que nunca hacer un buen pronóstico, así que no se fíen mucho de las previsiones automáticas que encontrarán en su móvil y sigan cada día el tiempo en las 7 de Castilla y León Televisión. Pues los hombres y mujeres del tiempo, lo apuntábamos al comienzo, son los más buscados estos días. Hoy, por si fuera poco, celebran, lo han trasladado esta jornada, el Día Meteorológico Mundial. Así que tienen motivos más que de sobra para que hablemos con ellos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación con Juan Pablo Álvarez, que es el jefe de predicción de la EMET de Castilla y León. Señor Álvarez, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, gracias. No sé si sienten la presión a la que hacíamos referencia, tantas personas, tantos sectores pendientes, turistas, hosteleros, cofradías, pendientes de sus predicciones, de sus previsiones sobre la Semana Santa. Sí, siempre ocurre lo mismo por estas fechas. Y si encima cae en el mes de marzo, que parece que todavía está la situación un tanto invernal, ¿no? Y sobre todo, la última vez que cayó la Semana Santa en marzo, creo que fue hace 2 años, en el 2000, o 3 años, en el 2013, que si en Valladolid, por ejemplo, llovieron 100 litros ese mes de marzo, 80 cayeron en la Semana Santa, pues entonces es un poco para estar muy atentos. O sea que en su caso concreto sí que nota que le marean o le preguntan más, a lo mejor en casa, el entorno de familiares, de amigos. ¿Sucede eso? Sí, eso, bueno, eso es normal. Cuando va a tomar un café. ¿Para dónde van? Sí, hasta el ascensor se habla del tiempo. Ah, sí. Bueno, de entrada parece, por lo que han apuntado esta mañana, que la primera parte de la Semana Santa... Sí, digamos que hay un frente, ya está ahí en puertas, se ve, lo estamos viendo ya en las imágenes de satélite. Mañana entrará por el oeste y empezará a dejar ya precipitaciones por la tarde en Castilla y León, precipitaciones que continuarán de una forma, digamos, un poco más inestable, tipo de chubasco el sábado, a lo largo de la jornada del sábado.
¿Y hay probabilidad de que la situación mejore en la segunda mitad? ¿Lo podemos tomar como algo, como una buena noticia, noticia esperanzadora? Sí, vamos a tomarlo ahora, pero siempre un poco con cuidado, ¿no? Porque la situación que se ocurre a partir del domingo es el de una baja fría. Su posición, o sea, dónde se van a encontrar respecto a la península, es muy importante para determinar luego la evolución siguiente. Dicen, ahora los modelos más o menos nos dicen que la evolución más probable de esa baja es moverse hacia el sur, con lo cual lo que hace es trasladar un poco la inestabilidad hacia el sur. ¿Y qué nos deja a nosotros? Pues esa inestabilidad un poco térmica, que es que por la mañana a lo mejor hay poca nubosidad, va aumentando durante el día, cada vez hay más nubosidad y te puede caer un chubasco por la tarde. Y luego otra vez por la noche, una vez que se pone el sol, va disminuyendo y va, tanto la nubosidad como esa probabilidad de que te caiga un chubasco, ¿no? ¿Y qué probabilidad hay de eso? ¿O de que incluso mejore un poquito más la situación? Bueno, eso sí que ya eso se va viendo cada día, por lo menos ahora esa es bastante, o sea, el hecho de que durante estos 2 últimos días nos esté dando la misma información es bastante certero para que vaya a ocurrir esto que he estado contando en estos momentos. Bueno, decíamos también que hoy se celebraba el día, o por lo menos se había trasladado esta jornada, el Día Meteorológico Mundial. Sí. En otras ocasiones la fecha era más tarde, ¿no? Sí, es el 23 de marzo, se celebra la fundación, digamos, como se funda la Organización Meteorológica Mundial. Fue el 23 de marzo de 1950 y desde entonces se ha tomado ese día como el Día de la Meteorología. Puesto que hay unas fechas en las que tenemos que estar más ocupados precisamente atendiendo a todas estas procesiones, medios de comunicación y llamadas, pues se ha elegido pues hoy, el día 17, para realizar esta celebración y que además también hemos adelantado la típica rueda de prensa de cambio de estación para hacerlo hoy todo junto. Como sabemos que ahora lo que preocupa y mucho es el tema de la Semana Santa, no sé si este año van a mantener también ese contacto prácticamente a tiempo real con las cofradías para informarles de cómo va a ir el tiempo. Las cofradías que nos lo están pidiendo lo estamos haciendo así como otros años, porque es un beneficio para ellas y para nosotros. Esto comenzó principalmente porque en un momento dado una misma procesión, a lo mejor varios cofrades o varias personas podían llamar para ver cómo hacía. Bueno, pues la cuestión es encauzar todo por una persona para que no nos colasen las líneas y de esa forma podemos atender no solamente las de una ciudad sino de todas, porque al final nos llaman a veces muchas distintas cofradías y no solamente de las más importantes, de las que son de interés turístico internacional, sino también yo que sé, la que ocurre en Ledesma, la que ocurre, por poner un ejemplo, en Villarino, nos llaman para saber esa procesión que sale y cómo va a hacer. Señor Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ver si en este caso se equivocan ustedes un poquito. Bueno, pues esperemos. Ahora te lo acepto perfectamente. Muchas gracias. Muchas gracias. El Betia Seguros obtuvo el año pasado un beneficio de casi 27 millones de euros en España, un 14% más que el año anterior. Además, el volumen de negocio también creció casi un 8% hasta los 391 millones de euros. El mayor incremento se produjo en las pólizas de no vida, en parte por la integración de la aseguradora National Suisse. Con estos resultados, el Betia cumple la mayor parte de sus objetivos para 2015. Digitalizar más el negocio, ofrecer seguros más personalizados y mejorar la rentabilidad en el mercado español son los 3 grandes objetivos del Betia en nuestro país para los próximos 5 años. Más tecnología para facilitar gestiones por Internet y conocer mejor a un cliente que ya hace todo con el móvil o la tableta. Es la asignatura pendiente para muchas compañías, el sector, que realmente somos todavía débil en el conocimiento del cliente por falta de datos de los clientes. Ya estamos empujando mucho de tener mucho más acceso y mucho más enriquecido nuestras bases de datos y con esa base, por supuesto, se puede dirigir mucho más al cliente. Pero no solo la red virtual, el Plan Estratégico 2020 también quiere profesionalizar la red comercial y potenciar las sucursales en España, medio centenar. Buscando nuevos mediadores que quieran colaborar con Helvetia, tanto agentes como corredores. Y también invitamos y reestructuramos de alguna otra forma nuestra propia organización, los sucursales que tengan un papel al máximo meramente comercial.
En un entorno de tipos de interés bajos y un mundo más conectado, la aseguradora quiere ser más digital, más ágil y más valiosa para clientes, empleados y accionistas. El Grupo Siro, con sede en venta de baños en la provincia de Palencia, sigue creciendo. En 2015 consiguió una cifra de negocio de 602 millones de euros, un 7% más que en 2014. Su nivel de producción ronda las 352.000 toneladas y la plantilla supera los 4.000 trabajadores, 163 puestos creados en los últimos 12 meses. El pasado ejercicio realizó inversiones en sus instalaciones por valor de 30 millones de euros, más otros 10 en innovación, investigación y desarrollo. Hoy hemos conocido un caso de patrimonio perdido, extraviado, que nos trae a la memoria el del claustro de Palamós, seguro que lo recuerdan. Se trata ahora del desaparecido claustro de San Juan. También esta vez las pistas llevan hasta Barcelona, pero también hay algunas piezas que, lejos de lo que se sospechaban, permanecen en Salamanca. En esta imagen aérea se puede apreciar en 1915 la existencia todavía del claustro románico de San Juan. Hoy aquí ya no queda nada, pero el investigador Antonio Ledesma ha conseguido reconstruir casi por completo su historia. Una obra señorial del tardo románico que, víctima de la desamortización, el tiempo y el desinterés, desapareció. Se dispersa, unas piezas acaban en el Museo Frederic Marès de Barcelona y otras piezas las adquiere un catedrático de la Universidad de Salamanca que luego las vende a un anticuario de Madrid. Fue un anticuario de Valladolid, Eufemio Díez Monsalve, el que vende las piezas a Marès en Barcelona. En ese momento el claustro parecía ya no interesar. Que si no hubiesen sido compradas por Marès, estas piezas estuviesen hoy en día en Estados Unidos o a lo mejor en un vertedero. Pero hay una segunda rama, estas 4 columnas fotografiadas en la calle Sorias de Salamanca. Estas piezas viajaron a Madrid, al anticuario Linares. Lo curioso es que por un giro del destino, ese anticuario lo vendió a otro anticuario de Salamanca, donde ahora están las piezas y se encuentran de hecho a la venta. El investigador cree que las administraciones deberían plantearse su compra antes de que sea, como en otras ocasiones, demasiado tarde. Nos vestimos ya de Semana Santa, de cofrade, gracias al legado gráfico de Rafael Sanz Lobato. Su deseo se ha cumplido. Su colección de fotografías sobre la Semana Santa de Bercianos de Aliste, en Zamora, están reunidas y forman por primera vez parte de una exposición. Desde el Museo Etnográfico de Zamora nos despedimos. Hasta mañana. 1970, Rafael Sanz Lobato escudriña un folleto turístico de Castilla y León. De entre todas las fiestas elige la Semana Santa de Bercianos. A pesar de no ser creyente, lo que descubre en la localidad le deja impactado. Le conmovía ese silencio y ese sentir de la gente, que él no percibía. Y yo creo que eso está plasmado en las fotos. Vuelve a la localidad en los 2 años sucesivos y completa este reportaje. Ya conocido en Europa, estas fotografías le dan a conocer dentro de España. Positivadas personalmente por el autor, por el fotógrafo, hay pruebas. La declaración de bien de interés cultural ha multiplicado los visitantes de este Viernes Santo junto a la raya portuguesa. Dice un amigo mío, hay veces que la fama te mata. Entonces nosotros esperemos que no, seguimos con la misma humildad. Es una de las tradiciones mejor conservadas, se mantiene inalterable desde el siglo XVI. Sanz Lobato la captó con su objetivo cuando este acto no tenía público. En horizontal, como deben ser las fotografías según este Premio Nacional de Fotografía y Medalla de Oro en las Bellas Artes, La Pasión de Bercianos de 1970 ve la luz por primera vez en el Etnográfico hasta el 10 de abril. Podemos mostrar un